Bueno, hola a todos, mi nombre es Daniel Zapata y en esta ocasión les voy a explicar cómo hallar la componente en phi del rotacional de un campo vectorial en coordenadas esféricas. En primer lugar, vamos a tener en cuenta esta definición que dice límite cuando el delta de superficie tiende a cero de 1 sobre el delta de superficie por la integral de línea cerrada del campo vectorial E punto el diferencial de línea por un vector unitario a sub n, el cual es perpendicular a nuestra superficie. Entonces, nosotros vamos a analizar este gráfico. Nosotros tenemos una superficie phi constante, que es esta superficie de acá. Y teniendo en cuenta que phi aumenta en este sentido, o sea, hacia allá, vamos a decir que el flujo, el sentido del flujo va a ser de esta manera, bueno, la rotación. Esto teniendo en cuenta la regla de la mano derecha. Posteriormente vamos a nombrar cada uno de estos segmentos respectivamente. Decimos que este segmento es 1, este de acá es 2, este sería 3 y este sería nuestro segmento 4. Y vamos a decir que ese delta de superficie va a ser igual a R por delta R por delta teta. Bueno, ahora nosotros vamos a analizar esta integral de línea cerrada de este producto punto de acá y vamos a decir que va a ser la sumatoria de estas integrales de línea de cada uno de estos segmentos, desde el segmento 1 hasta el segmento 4. Posteriormente vamos a determinar cada uno de estos diferenciales de línea. Decimos que el diferencial de línea 1, o sea, el segmento 1 va a ser igual a este diferencial de R, porque recordemos que esto de acá es R, entonces una pequeña parte sería dr, por el vector unitario sub R, porque esto incrementa en la dirección de R. El diferencial de línea 2 va a ser lo mismo como vemos acá, pero en sentido contrario. Por eso el vector unitario es negativo. El vector unitario 3 va a ser R por d teta, porque es una pequeña porción de esta longitud de arco, y esto va a aumentar en teta positivo, o sea que vamos a utilizar a sub teta. Y el diferencial de línea 4 es lo mismo, solamente que va en dirección contraria a teta. Por lo tanto, el vector unitario va a ser negativo. Bueno, ahora vamos a calcular los productos puntos. Para esto vamos a tener como base esta pequeña definición de aquí, que es este campo vectorial E en coordenadas esféricas. Entonces vamos a decir que E punto de L1 va a ser igual. Entonces el diferencial de línea 1 solamente tiene componente en el vector unitario a sub r, y en a sub r aquí nosotros tenemos a E sub r, por lo tanto va a ser E sub r por el diferencial de r. Análogamente para este producto punto de acá, pero negativo, va a ser exactamente lo mismo pero con signo contrario. Luego en el diferencial de línea 3 vemos que tenemos esto con un vector unitario a sub teta, y el único aquí con a sub teta es E sub teta. Por lo tanto decimos que este producto punto es igual a R por E sub teta por d teta. Análogamente para este producto punto del segmento 4, pero con signo contrario, o sea menos. Luego vamos a reemplazar estos diferenciales de línea en cada una de estas integrales. Entonces empezamos con el del segmento 1, que ya sabemos que es la integral de E sub r por dr. Y vamos a decir que esto es igual a esta integral de E sub r evaluada en el punto P, que es un punto centrado en la superficie analizada. Menos, ¿por qué menos? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que la distancia que hay desde el punto P hasta este segmento de acá, y si nosotros nos desplazamos desde aquí y subimos hasta acá, esto va a ir en contra de teta, o sea que va a ser negativo, una dirección negativa. Por lo tanto es este menos de acá. Entonces menos la variación del campo E sub r, que es esto de aquí que estamos analizando, con respecto a teta, por
un delta de teta medios, porque este punto de acá está en la mitad, o sea que si esto completo es delta teta, esto la mitad sería delta teta sobre 2. Ese mismo análisis se va a hacer en todas las otras integrales. Entonces ahora nosotros decimos que, bueno, por definición sabemos que este límite, esta superficie está tendiendo a 0, por lo tanto cada vez se está haciendo más pequeña. ¿Eso qué nos quiere decir? Que realmente nos estamos quedando sin cosas que sumar y por definición la integral es una suma de enésimas partes. Por lo tanto, vamos a decir que solamente va a haber un elemento, que no va a haber nada entonces que sumar. Entonces nosotros podemos eliminar de alguna manera esta integral y decir que esto es igual a esto mismo de acá, pero ahora por un delta R. Y hacemos este mismo análisis para el segmento 2, pero recordemos el signo contrario. Ahora bien, en esta parte de acá que es ese desplazamiento del punto al segmento, nosotros aquí ahora tenemos un más. ¿Por qué? Porque si nos vamos aquí, sabemos que vamos desde el punto P hasta este segmento, pero ahora vamos en sentido positivo con respecto a θ. Por lo tanto, utilizamos aquí un más. Entonces tenemos que esto es igual a menos por el menos de que teníamos anteriormente, E sub r evaluado en el punto P más la derivada parcial de E sub r con respecto a θ por un delta θ medios, todo eso por delta r. Bien, ahora lo que vamos a hacer es sumar estos dos segmentos como para ir reduciendo de una vez. Entonces decimos que esta suma va a ser igual. Pues claro, esto aquí va a ser positivo, o sea que va a ser E sub r evaluado en el punto P menos la derivada parcial de E sub r por la derivada con respecto a θ y con todo esto de acá. Pero este de aquí va a ser menos E sub r menos esta derivada parcial con todo esto de acá. Por lo tanto, nosotros podemos clausurar estos E sub r y decir que esta suma va a ser igual a menos la derivada parcial de E sub r con respecto a θ por delta r por delta θ. El mismo análisis vamos a hacer en el segmento 3, pero con su respectivo producto punto. Entonces nos venimos acá y nos decimos que esto es la integral de r por E sub θ por el diferencial en θ. Entonces esto nos quedaría como esta integral de r por E sub θ evaluado en el punto P más la derivada parcial de r por E sub θ con respecto a r por delta r medios. ¿Esto por qué? Si nos venimos acá, tenemos que esto es con respecto al punto, con respecto al segmento 3, perdón, entonces decimos que esto va desde aquí, desde este punto P, hasta aquí, o sea, hacia la derecha, entonces va en sentido positivo, es una variación positiva en R. Esto es R. Entonces, como es positiva y recordando que esto sería delta R, entonces la mitad sería delta R medios, tenemos esto de acá. Y decimos que esto es por delta θ, por el mismo análisis que habíamos hecho acá arriba. Análogamente con el segmento 4, pero teniendo en cuenta este signo negativo. Y que aquí ahora él va a ir en sentido contrario de R. Por lo tanto, utilizamos un menos en vez de un más. Entonces nos va a dar este resultado. Ahora sumamos el segmento 3 con el segmento 4 y con un análisis similar al anterior decimos que estos dos de aquí se van a anular, este r por E sub θ evaluado en el punto P, y estos dos de acá de la derecha se van a sumar. Entonces nos va a quedar que esta suma es la derivada parcial de r por E sub θ con respecto a r por delta θ. Finalmente vamos a reemplazar todo esto que hemos hallado en nuestra definición inicial. Entonces vamos a decir que el límite cuando delta S tiende a 0 de 1 sobre r por delta θ, que esto es nuestro delta de superficie, por esta integral que ya sabemos que es esta suma, porque ya habíamos dicho que era la suma, por acá lo teníamos determinado, la suma de estas integrales,
Entonces va a ser por la derivada parcial de r por e sub teta con respecto a r menos la derivada parcial de e sub r con respecto a teta por delta r por delta teta. Esto lo organicé así simplemente por comodidad. Entonces ahora vamos a clausurar este delta r y este delta teta con estos de aquí que están en el denominador. Y este límite va a desaparecer porque ya no tiene como en qué evaluarse. Entonces, por lo tanto, nos quedaría que esto es 1 sobre r por la derivada parcial de r, por e sub teta con respecto a r menos la derivada parcial de e sub r con respecto a teta. Y si tenemos en cuenta que nuestro vector unitario perpendicular a esta superficie va a ser el vector unitario a sub phi, entonces decimos que a sub n va a ser igual a sub phi. Por lo tanto, decimos que el rotacional de la componente en phi va a ser esto que tenemos acá. Y eso sería todo. Muchas gracias.